Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo, proclamando a Jesucristo, con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Voy a comenzar saludando a los fieles oyentes de este programa, y yo sé que muchas veces suena fuerte la palabra que he transmitido por este medio, y cuando medito en cada programa, ya que Dios me ha permitido tener acceso a los archivos de cada mensaje, y puedo darme cuenta que muchas veces hay palabra que suena fuerte ya para los que son conocedores de la palabra, y también para aquellos que no conocen la palabra, pues algunas veces como que suena un poquito dura la palabra, pero la realidad es que aún los discípulos decían: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Pero meditando en ello, debo de ser honesto con cada oyente, y les debo de decir que si usted atesora esta palabra y medita en ella, yo sé que después usted me va a agradecer, y no solamente a mí, porque no solamente yo soy un mensajero de parte de Dios. Habemos infinidad de mensajeros de la palabra del Señor a nivel mundial, que estamos anunciando el mensaje para bendecir a las familias de la tierra. Y Dios me da el privilegio una vez más de hacer partícipe a cada oyente de las bendiciones que Dios a mí me ha dado. Y cuando me refiero a usted, amado oyente, es porque estoy autorizado de parte de Dios para anunciar su palabra, y por eso quiero que sea muy paciente. Tómese su tiempo, son 30 minutos que se van muy rápidamente, pero que si usted atesora el consejo, yo sé que usted quedará muy bendecido, porque el mensaje viene directamente de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia en esta hora, dándote las gracias por la nueva oportunidad de anunciar tu palabra. Espero, buen Dios, que seas tú tomando control de la mente, tanto de mi persona como de los oyentes, para que esta palabra lleve efecto y que pueda de alguna manera redarguir, instruir, y pueda bendecir a aquellos que la necesitan. Buen Dios, todos somos necesitados de tu palabra, pero hay algunos que de alguna manera endurecen su corazón y no dejan entrar tu palabra para que sea sembrada como en un buen terreno. Buen Dios, entrego este tiempo en tus cuidados para que seas tú guiando cada una de mis palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a compartir acerca de un tema muy bonito, ya que hay muchos predicadores que ya no están hablando de la venida del Señor Jesucristo, porque ellos tienen un tema donde está confundiendo a mucha gente. Ya muchos dicen que hay que prepararse porque el reino de Dios va a ser establecido aquí en la tierra ya de una vez por todas. Pero déjeme decirle que yo le voy a hablar de establecer el reino de los cielos, o el reino de Dios en nuestros corazones. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. También dijo Jesús que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar. O sea que
para ver y entrar al reino de los cielos o al reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Por eso es importante que usted muy detenidamente escuche lo que Dios me va a permitir hablar de su palabra, porque definitivamente hay mucha confusión hoy en día. La gente no está respondiendo a la enseñanza que está establecida en la palabra, y está la gente confundida porque de alguna manera los predicadores están predicando lo que les conviene. Y como mensajero tengo que hablar la verdad. Sé que muchas veces suena bastante dura la palabra, pero de hecho aquí vamos a ver cuando Jesús dice que se le acercaba a los discípulos y les hablaba en parábolas. Pero cuando los discípulos estaban escuchando, le hacían preguntas a Jesús que por qué les hablaba en parábolas. Y Jesús les dijo que para ellos era dado a saber los misterios del reino, ¿verdad? Mas a aquellas personas que no han venido a Jesucristo, no han nacido de nuevo, no pueden entender lo que espiritualmente se habla. Y usted, si tiene su Biblia con usted, puede tomar nota de los versículos que voy a ir dando lectura, y comenzando con Mateo. Bueno, de hecho ya en Juan hice mención donde Jesús hablaba con Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan, ahí podemos ver que Jesús habló con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Y Juan 3:3 y el 5 fue donde comencé hablando acerca de ver y de entrar al reino de los cielos. Entonces Dios me inquietaba mi corazón a ponerle que el tema se llamará estableciendo el reino de los cielos o el reino de Dios en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que a los íntimos les es dado a conocer. Por ejemplo, Jesús les estaba dando a conocer el misterio del reino de los cielos. Y véalo conmigo en Mateo capítulo 13, verso 10, 11 y 12. Veamos lo que dice. Dice la palabra de la siguiente manera: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús casi siempre hablaba en parábolas cuando había mucha gente aparte de sus íntimos discípulos. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuando vemos en Mateo 3:1, cuando Juan el Bautista predicaba acerca de que Jesús se estaba acercando para ser bautizado, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Veía a la luz de la palabra que el hombre natural no entiende lo espiritual. El hombre que no conoce a Jesús, obviamente el conocer a Jesús es por la fe. Y el hombre que no conoce a Jesús por la fe no puede entender el evangelio, porque esto es espiritual. Y vemos que Dios, a toda persona que viene y recibe el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, por muy en una condición baja que esta persona tenga, Dios le da el privilegio de darle su reino, porque a Él le place. Por eso, si ve usted en Daniel 2:17, dice: Dios da su reino
al que a él le place, aún al más bajo de los hombres. Si una persona, por muy falta de conocimiento que sea, pero si esta persona viene y recibe el mensaje de parte de Dios, Dios la empieza a levantar y empieza esta persona a ser usada de parte de Dios. Y allí es donde podemos ver que dice la palabra que aún lo vil y menospreciado Dios llama para avergonzar a los sabios. Entonces quiere decir que una persona que recibe a Jesús por medio de la fe, por medio del don de Dios, porque la fe es un don de Dios, entonces esta persona Dios empieza a usar. Pero hay personas que realmente creen que por conocer la palabra de Dios, porque se la saben desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ellos ya están capacitados hasta para predicar. Pero la palabra es bien clara y dice en 1 Corintios 2, 14, 15 y 16, dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, una persona que conozca la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no ha recibido el Espíritu de Dios por medio de la fe, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros obtenemos la bendición de que el Espíritu Santo toma vida en nosotros y nuestro cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que predican la palabra porque la conocen, pero no porque el Espíritu Santo vive en ellos. No mora el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Son mensajeros que no entienden lo espiritual y su conducta jamás podrá ser de una persona que manifiesta un reino en su vida. Donde hay amor, me ponía el Señor, no existe el orgullo, y esa es una de las manifestaciones de una persona que está viviendo el reino de Dios. Tiene que manifestar amor una persona que está convertido en templo y morada del Espíritu Santo, porque por eso la palabra habla y dice que cómo podemos amar a Dios sin que no lo vemos, si no amamos a nuestro hermano que lo estamos viendo. En otras palabras, si no amamos a nuestros hermanos, al prójimo que lo estamos viendo todos los días, ¿cómo es posible que podamos decir que amamos a Dios si no lo hemos visto? Y esto es lo que el hombre natural no entiende. Dice en Habacuc 2:4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay personas que se llenan de orgullo. ¿Por qué? Porque la ausencia del Espíritu Santo no es palpable. Hay ausencia del Espíritu Santo en su ser. Por eso se llenan de orgullo aquellos hombres que se llenan del conocimiento de la palabra. Mas sin embargo, aquella persona que se llena de la palabra de Dios, pero que tiene el Espíritu Santo morando en él, manifiesta amor, manifiesta humildad, porque todo eso es fruto que el Espíritu Santo da. Por eso, amados oyentes, cuando hablo, debo de decirle que usted tiene que escuchar detenidamente el mensaje que yo estoy transmitiendo, porque es un mensaje que le va a ayudar a usted para marcar la diferencia como creyente. Porque si somos cristianos, tenemos que hablar lo positivo. Fíjese que algo que a mí me impacta es escuchar cristianos que tienen muchas palabras negativas. No puede salir nada positivo, todo le ponen peros, a todo le ponen peros, pero cuando estamos en Cristo tenemos que hacer uso de la fe. Por eso yo siempre estoy
diciendo esto, y me gusta cuando a veces el pastor Néstor dice, yo no me gusta tener personas que sean negativas acerca de mí. Entonces eso también yo lo he recibido de parte de Dios, que a mí no me gustan las palabras negativas. ¿Sabe por qué? Porque entonces le estamos dando muerte a la fe, porque el evangelio es fe. Nosotros tenemos que hablar siempre palabras de vida, palabras positivas. Por eso algunas veces cuando a personas que tengo confianza con ellas, yo les corrijo y les digo, usted tiene que hablar positivo. A mis hijos yo siempre les estoy recalcando eso. A mi esposa yo siempre le digo, ustedes tienen que aprender a hablar positivamente, porque eso es la fe. Y la palabra misma nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hablo de establecer el reino de Dios o el reino de los cielos en nuestro corazón, es porque a la luz de la palabra puedo ver que el que tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, su vocabulario, su lenguaje tiene que ser evidente. Por eso tenemos que nosotros, amados oyentes, pedirle a Dios que nos cambie nuestra forma de pensar. Por eso cuando cambia nuestra forma de pensar, cambia la manera de vivir. Y esto es real, porque fíjese que dice en Jeremías 31 o 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Antes la palabra se escribía, ya usted sabe, se dieron estatutos que fueron escritos. Pero ahora nosotros la palabra de parte de Dios tenemos que escribirla en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí, si nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces realmente vamos a empezar a hablar de una diferente manera y usted va a ser una persona muy bendecida. En Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. En el 17, Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no podemos estar viviendo como jugando al evangelio. Si realmente nosotros hemos creído en Cristo, amados oyentes, debemos de luchar por vivir una vida plena en Jesucristo. Nosotros no podemos vivir una doble vida si es que realmente estamos anunciando un cambio de vida para que entonces la gente entienda lo que realmente es el evangelio. Porque hay beneficios de lo que hablaba anteriormente, que hay muchos beneficios por vivir en fe, vivir este evangelio, porque Dios se complace en bendecir a aquel que está luchando por vivir una conducta completamente diferente. Fíjense que cuando Jesús dice en Mateo, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, verso 3 y el 10, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Quiere decir entonces que nosotros necesitamos con urgencia empezar a practicar la palabra del Señor, porque si no, vamos a hacer estorbo en la obra que Dios está haciendo para restaurar la comunicación que se perdió con Él por medio del pecado. Dios es tan bueno que está dándole la oportunidad de que el hombre obtenga un nacimiento espiritual para que pueda ver el reino de Dios y para que nosotros podamos
vivir ese reino, necesitamos nacer de nuevo. Para que podamos vivir una vida plena, nosotros necesitamos estar a cuentas con el Señor. Fíjese que cuando Jesús dice que su palabra es espíritu y es vida. Por eso, algunas veces, las personas, cuando escuchan el mensaje que está un poquito fuerte, se sienten mal muchas veces, pero uno tiene que ser consciente y tiene que decirles que la palabra muchas veces es dura, suena fuerte en los mensajes. Y en este caso a mí me ha tocado la palabra. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Subiendo Jesús en sí mismo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Aquí podía yo decirle a usted, ¿por qué usted se ofende porque escucha que siempre estoy diciendo el mensaje de cambio de vida? Yo sé que hay muchos oyentes que se molestan muchas veces y algunos, lo siento por el Espíritu, que ya están hasta cansados de estar oyendo repetidas veces el mismo mensaje, que necesario es cambiar de vida, necesario es portarse bien, necesario es empezar a hablar diferente, necesario es manifestar conducta de hijos de Dios. Muchos se molestan por eso. Pero escuche, esto me da confianza aún más de compartir la palabra. Aún sus discípulos le decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Solamente la pueden oír los que son nacidos de nuevo, los que son nacidos del Espíritu. Si a usted no le gusta este mensaje, amado oyente, es porque usted no ha conocido a Jesús como su Salvador, y necesario es que nazca de nuevo para que usted pueda entender este mensaje. Y si usted un día pretendió haber creído en Cristo, pero no le gusta este tipo de mensaje, déjeme decirle que usted nunca ha conocido, y yo le invito hoy en el nombre de Jesús que lo reconozca como el único y suficiente Salvador. Entonces usted entenderá, y estoy 100% seguro que más de en alguna oportunidad usted va a decir, gracias hermano Moisés, porque su mensaje me hizo despertar, porque ese mensaje en sí no era suyo, venía de parte de Dios, porque ahora estoy viviendo una vida nueva, una vida que ha manifestado cambio, y no necesitamos que otra persona nos lo diga. Usted es una nueva criatura, que usted lo pueda decir con libertad, porque aquí vemos en la palabra que una persona que habla un nuevo lenguaje, sus palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo una persona sin conocer a Jesucristo va a poder hablar de una manera positiva? No puede. ¿Por qué? Porque sus palabras está sin la guianza del Espíritu. Y Jesús dice en el 61, sabiendo Jesús en sí mismo, dice que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso le decía que difícilmente el hombre que no es creyente, el hombre que no ha hecho uso de la fe, no puede entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice que para el hombre natural son locura. Las palabras de un cristiano, para uno cristiano, son locura. En cambio, aquellos que son tocados por medio del Espíritu Santo, y espero que hoy haya muchos que están siendo impactados por esta palabra, porque esta palabra, si usted le ha puesto cuidado, muy detenidamente, usted ha escuchado este mensaje, yo le aseguro que usted tiene que de ahora en adelante empezar a luchar por manifestar una conducta agradable a Dios primeramente, porque cuando hallamos gracia ante los ojos de Dios es cuando empezamos a hallar gracia ante los hombres, porque Jesús dice la palabra que crecía en sabiduría y en gracia ante los ojos de su Padre y ante los hombres. Entonces, de la misma manera, un nacido de nuevo tiene que primero hallar gracia ante los ojos de Dios
y después vendrá a encontrar la gracia ante los hombres. No con todos, obviamente, porque usted sabe, hay estirpes de Satanás infiltradas en los seres humanos, donde hay hombres que definitivamente renuncian a la existencia de Dios. Entonces debemos de entender que hay un pueblo escogido que aún todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, pero que ya Dios los está trabajando para que en un momento determinado van a venir humillados, porque para llegar a establecer el reino de los cielos en nuestro corazón necesitamos creer en Jesucristo. De otra manera no va usted a poder, va a pretender. Y qué lamentable es, compartía con unos siervos en estos días que he estado en la misión, pues les decía yo que qué difícil es cuando uno no se le ha revelado el Evangelio de Jesucristo y está uno tratando de manifestar una conducta agradable a los hombres, pero no así a Dios. Y qué difícil es eso, porque uno se anda cuidando del hombre, del ojo humano. Pero cuando uno ya se le reveló el Evangelio de Jesucristo, debemos de luchar por mantenerlos con un buen testimonio, aún en lo secreto, en la intimidad, porque allí Dios lo está viendo a usted. Entonces, cuando usted aprende a vivir para agradar a Dios, usted va a andar libremente en cualquier lugar y nadie lo va a sorprender. ¿Sabe por qué? Porque usted anda libremente, no tiene que esconderse de nadie. ¿Por qué? Porque usted está bien sabido de que es a Dios al quien le tenemos que rendir cuenta. Por eso muchas veces cuando el hombre llega a entender realmente lo que representa tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces usted entenderá lo que es establecer el reino de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, lo que le decía al principio, palabras positivas. Siempre vamos a hablar positivamente, porque eso es la fe. La fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo eso se lo tengo que repetir en cada mensaje, porque este evangelio tiene que ser por medio de la fe. Nosotros reconocemos, en mi caso personal, yo he reconocido eso de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe tenemos que practicarla. Desde que venimos a Jesucristo comenzamos haciendo uso de la fe, y es Dios mismo que nos va dando el privilegio de desarrollarnos en la fe cada día. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Si hay personas que hoy han escuchado atentamente este mensaje y se sienten confrontados, yo quiero decirles que para eso está anunciándose este mensaje, para que usted sea verdaderamente libre, y cuando uno es libre, usted puede gozarse de ahora en adelante. Si usted es una persona que se había descuidado creyendo que el ser cristiano solamente es ir al culto, a cantarse unos sus especiales ahí, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es algo más, como dice una canción que canta un siervo, que dice que ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar. El ser cristiano es manifestar fruto del Espíritu Santo, y por eso quiero decirle que si usted no estaba dando fruto, hoy puede comenzar. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que el Señor, si nos arrepentimos y nos convertimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si hay personas que nunca habían aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, déjeme decirle que esta puede ser su buena oportunidad. Recuérdese que después de escuchar este mensaje, quizá ya no tendrá la oportunidad. Ahí donde usted está, si se había desanimado por una X razón y no había atesorado el mensaje, comience a ponerle fe a este evangelio. Cuando lea la palabra, usted atesórala en su corazón y empiece a decirle: Señor, ayúdame a vivir esta palabra, porque entonces va a empezar a hablar diferente usted, va a empezar a darse cuenta que se estaba perdiendo la gran bendición de ser mucho más bendecido, porque aún así, estando viviendo una vida no muy saludable ante los ojos de Dios, Dios lo ha bendecido. Déjeme decirle que si usted se empieza a poner en el camino de la verdad, obedeciendo la palabra de Dios, entonces sí disfrutará del reino de los cielos que está
en su corazón, porque allí está el Espíritu de Dios en usted, guiándolo a toda verdad. Así es que venga, disfrute este evangelio, un evangelio que nos hace amar a toda persona. Hoy día compartía con una persona y le decía, ¿sabe? A mí me han despreciado y ese desprecio yo no lo he recibido. Y el siguiente día Dios me da la oportunidad de atender bien a esa persona, la vuelvo a atender hasta que al fin esta persona se da cuenta que en mi corazón lo único que existe es el amor para amar al prójimo como amarme a mí mismo, porque de lo contrario, si no amo a Dios, si no amo a mi hermano o al prójimo, que lo estoy viendo todos los días, ¿cómo es posible que yo voy a decir que estoy amando a Dios si nunca lo he visto? Lo único que estoy haciendo es uso de la fe. Por eso, venga, amado oyente, a los pies de Jesucristo. No se va a arrepentir. Le aseguro que usted estará muy agradecido de haber recibido este mensaje en su corazón. Solo dígale con sus palabras, Señor Jesús, yo recibo el sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y me arrepiento y hoy te acepto como el único y suficiente Salvador. Si usted hace esa oración y se mantiene de ahora en adelante diciendo que usted es cristiano nacido de nuevo, yo le aseguro que no se va a arrepentir, porque en usted empezará a manifestarse un cambio en su vida. Y para aquellos hermanos que de alguna manera han sentido fuerte el mensaje, no se preocupe, que un día usted lo va a entender bien y va a decir que Dios bendiga al hermano Moisés por esa disposición que tenía de siempre estar hablando de un mensaje que muchas veces suena fuerte, pero aún los discípulos que andaban con él decían, dura es esta palabra, pero ¿sabe qué? El resultado que viene después es glorioso. Así es que yo le dejo ahí en las manos del Señor, seguiré anunciando la palabra de Dios en los medios, ya que es una oportunidad que Dios me da de llevar bendición. Hoy estoy disfrutando una cosecha de almas para Cristo a nivel mundial, porque están viniendo a peticiones de diferentes países y estoy viendo la restauración de la familia a raíz de que han atesorado el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima oportunidad, si Dios así nos concede, seguir anunciando su palabra. Gloria al Señor. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Si tiene acceso al correo electrónico, escríbame a la siguiente dirección: moisesramos-medio38@hotmail.com. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Si tiene acceso al correo electrónico, escríbame a la siguiente dirección: moisesramos-medio38@hotmail.com.